La genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar el mecanismo de la transmisión de los caracteres físicos, bioquímicos o de comportamiento de generación a generación. La genética estudia la manera en que los rasgos de individuos de una misma especie son transmitidos o heredados. Los genes que heredamos de nuestros padres determinan muchas de nuestras características, como el color de ojos o nuestro grupo sanguíneo. Sin embargo, tenemos características que, aunque están influidas en los genes, pueden ser alteradas por factores como la alimentación, el lugar donde vivimos, qué nativos somos, entre otros. Hoy en día, la genética presenta áreas de investigación como el estudio de los cromosomas, el estudio de la estructura y función de los genes, el estudio del genoma, su organización y sus funciones, el estudio de la variación genética en población humanas y los factores que determinan la frecuencia alélicas y el estudio del control genético del desarrollo. Es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la información genética de un individuo o ser vivo, información que es única e irrepetible en cada ser, ya que la combinación de elementos se construye de manera única. Este ácido contiene además los datos genéticos que serán hereditarios, o sea, que se transmitirán de una persona a otra, de generación en generación, por lo cual su análisis y comprensión resulta ser de gran importancia para realizar cualquier tipo de investigación científica o aventurar una hipótesis que verse sobre la identidad o sobre las características de un individuo. La información que nos ofrece el ácido desoxirribonucleico o ADN es aquella que se vincula directamente con la conformación de cualquier tipo de células en un ser vivo. Esta información se transporta a través de los segmentos conocidos como genes, construcciones responsables de dar forma a los diferentes complejos celulares de un organismo. Vale mencionarse que de acuerdo a la complejidad que presente un organismo vivo, el ADN podrá ser más o menos complejo, es decir, presentar más o menos información. En este sentido, el ADN de los individuos resulta mucho más complicado que el que presenta una bacteria, que presenta un solo cromosoma. Podrá citar un ejemplo. El ADN podría describirse como una compleja cadena de polímeros que están entretejidos de manera doble a través de puentes de hidrógeno. La estructura del ADN se complejiza desde los pares de nucleótidos pasando a formar histonas, nucleosomas y los cromátidas, que forman los famosos cromosomas. Los cromosomas se hallan ubicados en el núcleo de una célula. En la combinación específica de los mismos es lo que determina el género del ser vivo, varón o mujer, macho o hembra. El ADN almacena información de genes, el genoma y también se ocupa de codificar a las proteínas y de replicar al mismo ADN, para de esta manera garantizar que se produzca el traslado de información a las células nuevas, mientras dura la división celular. Sin el ADN, la información que construye o que sostiene a un determinado organismo no sería viable, y ni hablar de la imposibilidad de transmitir la información que mencionamos. Se conoce como síntesis de proteínas al proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. En este proceso se transcribe el ADN en ARN. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma celular. Al finalizar la síntesis de una proteína, se libera el ARN mensajero y puede volver a ser leído. Incluso antes de que la síntesis de una proteína termine, ya puede comenzar la siguiente, por lo cual el mismo ARN mensajero puede utilizarse por varios ribosomas al mismo tiempo. ¿Por qué es importante que las células sinteticen proteínas? Se sabe que alrededor del 50% de tus células están constituidas por diferentes proteínas que ellas mismas sintetizan a partir de los alimentos que consumes. Las puedes encontrar en las membranas plásticas, catalizando reacciones como hormonas, o también se encuentran en la formación de músculos, cabello,
plumas, cuernos, etc. Una de las investigaciones que permitió resolver los cuestionamientos anteriores fue el conocimiento de la estructura y la naturaleza molecular del ADN, que condujo al conocimiento de que la información hereditaria de los seres vivos está codificada en la secuencia de base nitrogenadas de los nucleótidos que lo componen, y que un fragmento de ADN constituye a un gene, y el conjunto de estos da lugar a un cromosoma. Los nucleótidos están formados por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, los cuales constituyen el lenguaje genético. Por lo tanto, el ADN contiene la información para fabricar a las proteínas que necesitan un organismo. El genoma humano es la codificación genética en la que están contenidas todas las informaciones hereditarias y de comportamiento del ser humano, siendo esta la estructura genética de mayor complejidad en el mundo animal. Tiene la información necesaria para que una generación con el mismo genoma tenga los mismos rasgos o por lo menos acepte unos cuantos en una composición individual. El genoma humano está establecido de una manera genérica, observándose en los 23 pares de cromosomas. El genoma humano tiene su propia unidad, el gen. El gen es la mínima expresión de la estructura, en la que se guarda una porción del código. El genoma humano está conformado por millones de estos genes y representan así la más mínima variable de la ecuación de la vida humana. Las células humanas tienen un movimiento acelerado, desarrollando funciones en el cuerpo desde el momento en que es fecundado. El genoma humano comienza a formarse adquiriendo de la madre los componentes necesarios que heredará de ella. Por parte del padre, el espermatozoide que es introducido en el óvulo ya lleva la carga de ADN paterno necesaria para la cría. Esta combinación de patrones diferentes hace que se cree uno nuevo. La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos, o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para sus usos específicos. La biotecnología comprende investigación de base y aplicada que integra distintos enfoques derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas tales como biología celular, molecular, bioinformática y microbiología marina aplicada. Un ejemplo es el acontecimiento de Dolly en 1996. Después de este acontecimiento se han clonado con éxito decenas de animales, pero el índice de fracasos es considerable. Muchos animales clonados tienen problemas y un buen número de éxitos anunciados no han podido reproducirse. La clonación de primates, aunque los investigadores no hacen que los primates un banco de ensayo previo a la clonación del hombre, su objetivo es simplemente crear animales idénticos con el fin de estudiar enfermedades como la hepatitis. Es probable que sus avances permitan dar una idea del momento en que está técnicamente posible clonar seres humanos. Clonación de embriones humanos. La posibilidad de llevar a cabo la clonación de embriones humanos con un propósito claramente terapéutico abre un abanico de posibilidades cuyos beneficiarios potenciales son millones de personas necesitadas de un trasplante, que no tendrán que depender de la donación de un órgano y vivir bajo la incertidumbre y la amenaza de que su cuerpo lo rechace, con más o menos contundencia, el órgano extraño. La clonación terapéutica de embriones humanos parece ser la mejor opción para solucionar el problema del trasplante de órganos y de reparación de los tejidos, sin miedo de omnipresente o temido rechazado. Un ejemplo es el acontecimiento Dolly, en 1996. Después de este acontecimiento, se han clonado con éxito decenas de animales, pero el índice de fracasos es considerable. Muchos animales clonados tienen problemas y un buen número de éxitos anunciados no han podido reproducirse. También existe la clonación en primates. Aunque los investigadores no hacen de los primates un banco de ensayo previo a la clonación del hombre,
Su objetivo es simplemente crear animales idénticos con el fin de estudiar enfermedades como la hepatitis. Es probable que sus avances permitan dar una idea del momento en que está técnicamente posible clonar seres. Medicina genómica tiene como un campo de acción identificar dichas variaciones con la finalidad de reconocer la predisposición a enfermedades comunes como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el asma, el infarto agudo del miocardio, enfermedades infecciosas, osteoporosis, cáncer, entre otras, y así establecer una atención médica orientada a evitar o retrasar la aparición de cada enfermedad y disminuir las complicaciones y secuelas asociadas a esta, mejorando el cuidado de la salud a través de una práctica médica más personalizada, predictiva, preventiva y participativa. Es muy importante resaltar que la medicina genómica no guarda relación con la clonación de los seres humanos, con la manipulación de embriones humanos o de células madre, y tampoco se relaciona con la reproducción asistida ni con la manipulación de genes para seleccionar rasgos de los individuos en una población. La medicina genómica se aplica notablemente en el ámbito de la nutrigenómica, la cual identifica los efectos de la dieta sobre el genoma, las proteínas y los metabolitos con el propósito de diseñar alimentos basados en el perfil genético de cada población, y la farmacogenómica, que estudia las relaciones de las personas ante ciertos medicamentos y dosis, para el diseño de fármacos más específicos y por ello más eficaces y seguros dirigidos a grupos poblacionales. Sin duda, las investigaciones en medicina genómica tendrán un gran impacto económico, político y social en la detección y prevención de enfermedades. Sin embargo, todo este conocimiento no valdrá la pena si no existe conciencia, se crea una cultura de la prevención y el cuidado de la salud y se cambian los ámbitos y estilo de vida.